Y listo. Eso sería básicamente lo principal en el outliner y en los image planes. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a tratar de modelar algo de la forma correcta, como sería en la industria. Una forma, quizá no la única, pero la que yo uso, porque me parece eficiente, rápida y bastante, em, puedo decirlo, precisa. Pero sí, básicamente. Vamos a volarnos todo esto. Recuerden, pueden jalar los menús a donde gusten. Ay, es un poco complejo. Bueno, dejémoslo ahí. Selecciono todo y listo, lo borro. Selecciono el image plane. Ven, aquí ahora en el outliner sale que es un image plane y igual yo lo puedo nombrar. Ustedes pueden nombrar todo lo que quieran en el menú. Pero bueno, primero vamos a darle una ojeadita a todo en general en lo que a polígonos se refiere. Primero, decirles que Maya trabaja a través de Maya trabaja a través de medidas estándares reales. Como nos damos cuenta, tiene varias. Se vienen aquí en Windows, vamos a poner esto por acá. Se vienen acá a Windows, Settings, Preferences y en Preferences aquí viene lo que ya conocen. Hay muchísimos menús, pero por aquí hay uno. Me equivoco, es por acá. Vamos a ver. Display Settings. No, aquí está. Ok. ¿Cuál en Settings? Working Units o unidades de trabajo. Básicamente, ustedes eligen qué tipo de unidad quieren para trabajar. Normalmente lo que se utiliza son centímetros, dados a las dimensiones, pero por ejemplo, hay gente que hace joyería en malla, entonces les sirve mucho usar milímetros porque es más preciso. Ellos ocupan una precisión y si se pasan de 0,5 milímetros, pues no va a quedar bien el anillo. La otra sería metros para gente que utiliza vaya para hacer carrocerías, edificios, cosas de gran magnitud que pesen toneladas, pero también están las pulgadas, por si quieren usarlas, están los pies y las yardas, que son más que todo sistemas gringos, pero les pueden servir por si en algún momento llegaran a trabajar en eso. Yo personalmente uso centímetros y otras cosillas que no les vamos a poner atención. Ahora, ¿por qué se trabaja de esta forma? Porque lo ideal es que cuando nosotros trabajemos en malla, vayamos a tratar de ser lo más precisos que se pueda. Y cuando digo precisos me refiero a unidades de medida. Pues, por ejemplo, si yo quisiera hacer un, no sé, vamos a ver qué se me puede ocurrir. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, una forma más fácil es meternos en Amazon y ver cualquier cosilla. Lo primero que cargue. Esto lo digo porque cuando nosotros vayamos a tirar render, luego se los voy a explicar. Cuando nosotros vayamos a tirar algún render, lo ideal es que tenga el tamaño real, que tenga, por ejemplo, vamos a ver esto. Lo ideal sería que tuviera el tamaño real que tienen las cosas porque Maya renderiza según la luz real, o sea, se comporta conforme se comporta la luz en la vida real. Por ende, si yo hago un carro muy gigante y lo hago pequeñito, del tamaño de, yo que sé, 4 centímetros, a la hora de iluminarlo no va a quedar igual. Podría quedar parecido, pero físicamente no es correcto. Entonces, por ejemplo, este control de Xbox. Por aquí tienen que estar las especificaciones. Product Information dice que mide 1 por 2 pulgadas. Entonces el tamaño del producto son 2 pulgadas, más o menos. Eso se traduce como a más o menos como a 4 centímetros, 5 centímetros, 8. Ok, entonces si yo fuera a usar o a hacer ese control, yo normalmente uso cubos, pero también pueden usar cilindros. Si yo fuera a usar ese control, primero me pondría en modo frontal, ¿verdad? Y voy a usar esto. Ustedes se van aquí a crear y hay un lugar que dice Measure Tool o herramientas de medida. Hay una que dice herramientas de distancia. Entonces, le dan clic ahí y se les va a poner esta cruz en donde debería ir el mouse. Van a tocar el suelo de su escena y pueden dar un clic a lo loco, a donde gusten, más o menos donde se imaginen que está eso.
Ok, ven, aquí él me está dando. Ahorita, esta distancia de aquí a aquí son 19 centímetros. Es demasiado grande para pues mi control. Entonces yo le puedo dar clic, toco W, ¿verdad? Y le doy clic aquí a esta crucecita. Y si yo la reduzco, él me ayuda haciendo una regla. Más o menos decía que medía 5 centímetros. 5 centímetros, 8. Entonces yo le digo aquí, ven, si lo notan, el Y se traslada en centímetros igual al X. Entonces, por ejemplo, yo no quiero que se mueva en X, no quiero que se mueva a los lados. Solo quiero que se mueva en Y quiero que se mueva 5.02 centímetros. Y él se va a mover 5.02 centímetros. Bueno, 5,016 redondeado, pero no importa. Entonces ya ahí yo sé, basado en la herramienta de la regla, cuánto tiene que medir de alto, por ejemplo. Eso puede ser muy útil. Se los digo para que luego nada más ven, seleccionan todo y lo borran y listo. ¿Esto por qué? Porque ocupamos modelar de forma pues accurate. Vamos a tratar de modelar esa botella. Me parece bastante sencillo y vamos a empezar con eso. Voy a empezar creando un image plane, ¿verdad? Como ya les había explicado, para ahí poder poner la imagen de la botella. Normalmente lo ideal sería que utilizaran imágenes. Igual me vengo al frente, barra espaciadora, presiono duro en donde dice Maya y ahí me dirijo a Front View. Y entonces aquí tengo mi botella. Lo ideal sería, no tengo las especificaciones de la botella, pero digamos que quiero que mida, qué sé, 16 centímetros. La última herramienta que ustedes utilicen va a quedar aquí, a este lado. Vean que si yo, por ejemplo, hago eh, creo esto, ¿verdad? Con el Distance Tool, ahora ven que el logo del Distance Tool es ese mismo que está acá. Es porque fue la última herramienta que usé, entonces no tengo que hacer toda esta vuelta para venir a usar el Distance Tool y simplemente le doy clic acá. Ya con esto acá puedo medir, entonces sé que desde el piso más o menos a aquí debe haber unos 14 centímetros, ven, 14 centímetros. Pero yo le voy a decir que lo quiero a 16 centímetros. Borro en X porque no quiero que esté a ese lado. Digo que quiero que mida, yo que sé, unos 16 centímetros esta botella. ¿Ok? Aquí hay 16 centímetros. Entonces, ahora selecciono mi plano y tengo que hacer que esta botella esté a la altura de 16 centímetros. Más o menos poniéndole el fondo como por acá. Un poquito más o menos ahí, digamos. ¿Ok? Como ahí. Falta un poquito más, creo que ahí está bien. Y listo, ya sé que mi modelo va a medir 16 centímetros. Entonces, ¿esto por qué es importante? Quizás no les parezca mucho porque ustedes son los que están trabajando solos, pero en una producción en masa, donde una persona es la que modela, otra persona es la que hace el texturizado, otra persona es la que riguea y otra persona es la que anima los objetos, necesitan que sea preciso. Yo no tengo el tiempo, si yo soy el que va a texturizar, de que cuando yo meta las escenas en malla, por ejemplo, la mesa donde van a estar las botellas sea de 2 centímetros y las botellas midan 16, entonces las botellas van a ser más grandes que la mesa y tengo que ponerme a acomodar todo eso. Lo ideal es usar medidas estándar, ¿ok? A menos de que sea algo, sea un avión o algo así, trabajenlo en escala o algo así, luego lo hace más grande. Por ejemplo, si yo quisiera esta botella que mide 16 centímetros, trabajarlo en una escala menor, entonces divido 16 a la mitad. Y, por ejemplo, que queda 8 centímetros. Luego nada más sé que si lo escalo, va a tener la misma medida. No tengo que achicarlo ni achatarlo. Simplemente escalarlo y no pierde detalle. Pero en este caso son 16 centímetros, ¿no? Yo he trabajado tamaño humano, eran como 2 metros, metro 60 personajes y cosillas así, entonces sé que funciona perfectamente y a la hora de iluminar gente es muy bonito y sirve mucho, es más útil y no tienen que estar bateando, por decirlo así, cuando veamos luces. Ahora, ¿qué haría yo? Primero les voy a enseñar qué herramientas tenemos. Cuando ustedes abran un menú, vamos a abrir este que es el de editar la malla o editar la geometría. Si ustedes ven, aquí hay una línea puntuada. Es una lineecita con muchos puntos, parece braille. Si ustedes le dan clic, ese menú ahora se puede desplegar y nada más lo cierran si no lo ocupan. Funciona con todos los menús que quieran. Ven, y pueden tener varios a la vez. Pero, digamos, yo quiero ahorita tener este que es el de Mesh porque voy a ocupar mucho este menú y voy a estar abriéndolo y abriéndolo a cada rato. Vamos a traernos un cubo
Y con el cubo por acá, entonces voy a enseñarles los tipos de herramientas que hay. Ya conocemos, por ejemplo, puedo quitar aquí el grid si no lo necesito y puedo seleccionar cómo quiero que se vean los objetos o las caras. Por ejemplo, ahorita ya no necesito la regla, entonces puedo hacer un grupo con esto, renombrarlo como regla y simplemente apagarlo. ¿Cómo apago un objeto? Con H. Bien, ya no está la regla. Ok, entonces tenemos esto. Es un cubito normal, cubito común y corriente. ¿Cómo le damos más personalidad? ¿Cómo desarrollamos este cubito? Ok, la primera que tenemos para, ya ustedes conocen este que es Polycube. Le doy clic acá y puedo elegir cuántas caras tiene, cuántos loops tiene en los lados y cuántos en los bordes. Pero también está esta que dice añadir divisiones. Esto es un poco más controlado, ¿ven? Selecciona todas las divisiones de una sola vez. Entonces, por ejemplo, yo quiero que este cubito tenga, ven, esto es una buena cantidad, entonces se puede deformar, como les dije, pueden seleccionar vértices, pueden moverlos, pueden seleccionar caras, yo qué sé, ¿ven? Y mover las caras, pues. Y así sucesivamente. Para eso sirve esta, no hay mucho que decir. Vamos a dejarlo así por mientras. La siguiente se llama bevel. Y como lo dice, es un biselado. Se hace para agregarle a los bordes de los objetos. Por ejemplo, si yo selecciono todo esto y le doy bevel, ven, va a hacer esto. Voy a quitar la malla por mientras para que vean el diseño. Ven, va a ser una fracción en donde se detectan los bordes del objeto. Pero si lo notan, tiene un problemita. Y es que hace unos tris bien feos aquí. Yo personalmente prefiero hacer los biselados a mano, pero esta es tu opción y pueden solucionar el tri de otra forma que luego les puedo enseñar. Cada una de estas opciones, o la gran mayoría, van a venir con un mini menú que viene cuando ustedes le dan clic al objeto. Esto lo que hace es agregar, por ejemplo, cuántas fracciones va a tener de biselado. ¿Ven? Cuántos segmentos va a tener cada biselado. Véanlo sin la malla. Ponle atención al borde. ¿Ven? Qué tan suavizado se ve, valga la redundancia. Eh, Cuánto fondo tiene, pero aquí no es importante porque es un cubo. Y otras opciones que no vale la pena explicar porque yo no las he usado en 3 4 años de trabajar en esto. Pero bueno, esto es para hacer biselados. Les puede servir mucho. Siguiente, hacer un puente. ¿Para qué necesito un puente? Básicamente, si yo tuviese, por ejemplo, vamos a hacer dos cubos. Tuviera un cubo por acá y por A o por B a este objeto, yo con la cara, selecciono la cara. Y recuerden, chicos, pueden borrar cualquier cosa editable. Por ejemplo, si yo tengo esa cara seleccionada y le doy suprimir, se borra. Si yo tengo estos dos vértices seleccionados y les doy suprimir, se borran. Si yo toco este borde y le doy suprimir, se borra también. Todavía queda ahí porque hay otros vértices sosteniéndolo, pero ya no está, ven. Así funciona con todo. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un cubo que no tiene esta cara y tuviera otro cubo por acá que no tiene esta cara y necesito conectarlos por A o por B, yo que sé, por algo, necesitan conectar dos geometrías. Ojo, tienen que tener la misma cantidad de lados. Cuando digo lados es los bordes. Ven que tiene uno, 2, 3, 4, uno, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces seleccionan estos bordes, seleccionan estos otros y le dan aquí donde dice bridge. Y se supone que él va a ser un... Ah, bueno, parte muy importante. Tienen que combinar la geometría. ¿Cómo hacemos esto? Hay una opción por acá. Ven, esta que dice aquí. Esto se llama combinar. Eso lo que hace es, a diferencia de un grupo, por ejemplo, yo tengo estos dos. Ojo acá, si yo le doy comando G, control G, él me va a hacer un grupo, pero son dos objetos separados que yo puedo manipular. Si yo en vez de eso selecciono los dos objetos y le doy en combinar, él me va a hacer un solo objeto. ¿Lo ven? No es un grupo, es un solo objeto. Y ahora con el objeto que es uno solo, yo selecciono ambos bordes y le doy en bridge, que es hacer un puente, él me lo va a unir. Y no solo eso, puedo elegir cuántas divisiones puede tener ese puente,
Vamos a ver si le agrego subdivisiones y le doy taper. Creo que es la parte interna del loop. Si quiero que haga twisting, ¿lo ven? Para hacer yo que sea una columna o una broca o algo que necesita este tipo de movilidad, si le metes más divisiones va a poder hacer más twisting. ¿Ven? Cero twisting, no quiero que tenga twisting. La dirección, la dirección del target, que es la misma porque está recto. Si quiero que tenga un puente con un offset, por ejemplo, y el tipo de curva que lo vamos a dejar en lineal. O sea, en otras palabras, bridge lo que hace es conectar geometría. El único requisito es que esa geometría tiene que tener la misma cantidad de lados. No puedo tener en un lado 5 y en el otro 4. El que sigue es bastante sencillo. Se llama circularizar. Y como su nombre lo dice, lo que hace es circularizar pues algo. Notarán que si ustedes lo tocan con un cubo, desaparece porque el cubo no tiene cómo ser circular. Pero, si yo selecciono varias caras, en teoría, si le doy circularizar va a servir pen. Entonces pueden hacer esto. Esto sirve para que no hagan engons a la hora de hacer. Ven que esto tiene 4 lados todavía. Puedo decirle qué tan... O sea, lo ideal es que ustedes jueguen con los valores, chicos. Ven, eh, qué tan lejos está, la orientación que tiene que tener, si es a la cara, al edge loop o automáticamente. Normalmente es a la cara. Si quieren que tenga algún tipo de twist, ven, que rote. Vamos a tener mucho cuidado con los vértices. Muy importante la tensión poligonal. Si quiero que esté relajado al interior, no lo necesita porque ya está. Cuando decimos relajado es que la geometría se expande. Si ustedes lo notan, cada uno de estos cubitos tiene la misma cantidad de espacio, por decirlo así. La misma cantidad que hay aquí está aquí. Pero ¿qué pasa? Si yo tuviese algo así, ven, hasta que se siente incómodo, es porque el espacio de la geometría está mal hecho. Luego vamos a ver por qué esto es importante. Pero bueno, circularizar, pues como su nombre lo dice, lo que hace es circularizar un objeto. Vamos a volver. El que sigue es colapsar. Collapse lo que hace es, como su nombre lo dice, colapsar vértices. Ojo, hay unas que son para vértices, otras que son para otro tipo de cosas. Y si yo selecciono varios vértices y lo doy colapsar, en teoría debería, pues, ¿cómo decirlo? Como colapsar entre sí, pero no sé si solo usándolo. Ven, ok, funciona solo con caras. Si ustedes utilizan esto, perdón chicos, es que la mayoría de estas yo no las utilizo, porque las únicas que utilizo son extruir, hacer el puente a veces y extraer y ya, pero quiero contarles todas, aunque casi no las utilice. Pero bueno, si ustedes tienen varias caras y yo digo, ok, yo ocupo que todo esto sea una sola cara, yo le puedo dar aquí donde dice colapsar. Bien, hace como un gran vértice gigante, pero no veo esto útil porque hace otro tri gigante. Vamos a ver conectar, pues como lo dice su nombre, conecta las geometrías entre sí. Pero pues eso es lo mismo que hace este, que lo que hace es combinarlos, es el que yo utilizo. Extruir, este es para mí es el más importante de todos los que tiene Maya. ¿Para qué sirve extruir? Por ejemplo, si yo quiero hacer de esto, yo qué sé, de esto quiero hacer ¿qué puede ser? Una dentadura. Vamos a ver si funciona con una dentadura. Si quiero hacer un par de dientes, entonces selecciono las caras. Ven que selecciona esta cara y esta otra. Si yo por A por B necesito que esto sea más largo, pero necesito que haya un edge loop o quiero que esta medida que tiene ahorita el cuadrado se mantenga. ¿Cómo hago eso? Pues simple, ustedes se vienen aquí a extruir, pero aquí a la par viene el comando, que es el que yo utilizo. Si yo toco control E, va a abrirme este maravilloso menú. ¿Qué hace esto? Esto agarra la cara que tenemos seleccionada y si la movemos, él hace una cara nueva sin mover la pasada. De hecho, ven. Entonces, esto sirve mucho para poder hacer diferentes estructuras sin tener que estar como copiando y pegando y luego dándole bridge. Thickness, qué tan largo es. Ven, sirve para hacer lo que quieran. Esto es inimaginable. ¿Cuánto se va a trasladar en Z? Que es ahorita lo que estamos haciendo. ¿Cuánto offset va a tener? Si quieren que sea grande, para que sea, yo que sé,
unas brochas para maquillaje y aquí le ponen el mango. ¿Cuántas divisiones quieren que tenga esa parte? Y este que dice keep faces together, normalmente pónganle on. ¿Qué pasa si yo no tengo enough? Que cada parte que yo extraiga va a estar separada de los demás. Quizás ahorita no funciona porque tenemos varias, pero vean, si yo selecciono tres caras en vez de una y las extraigo y apago lo que dice keep faces together, cuando yo lo abra, dice que están pegadas, por decirlo así, pero si lo notan cuando yo haga esto, ven, va a haber como, ¿cómo puedo explicarlo? Como una subdivisión adentro de ellas. Entonces, esto no es recomendable porque lo que hace es crear geometría en medio de cosas que nosotros no vemos, porque hay veces que hacemos un extrude así, pero yo aquí no veo que haya una subdivisión, entonces no me doy cuenta. Traten de tenerlo como keep faces together on. ¿Para qué puedo utilizar algo como esto? Pues para hacer un tenedor, por ejemplo. Ven que ya tengo los tres piquitos. Para ese tipo de cosas funciona el keep faces together. Entonces on me deja todas las faces pegadas en uno solo, como si esto fuera una sola cara, por decirlo así. Pero si yo la apago, entonces pasa eso que les acabo de enseñar que queda como la punta de un tenedor. Tenedor. Esta para mí es la más importante y para mí la única que necesitan para poder modelar acá. Pero bueno, está esta que es Merge, que hace lo mismo, que hace Combine y que hace las demás para unir la geometría. También está esta otra que se llama Merge to Center, que puede funcionar, por ejemplo, si yo ocupo que todos estos se unan, doy Merge to Center. Ven, hace lo mismo que, que colapsar. Pero igual hace un tri gigante, entonces no es recomendable. ¿Qué más hay por acá? Transformar, que lo que hace es como hacer doble cara, si no me equivoco. Vamos a ver, cuando ustedes no utilicen mucho una herramienta y no sepan qué hace, aquí abajito, esto que dice Display Your Help Tips for Tools, es un helper. Entonces ustedes se ponen donde ocupen saber qué hace esta herramienta, por ejemplo, Transform, que yo no sé qué hace. Dice, es, eh, es un transformador, escala, rota y traslada los componentes seleccionados, los vértices, las caras o los bordes y los UVs. Pero, o sea, para eso tengo la herramienta de transformar. Entonces, ven, Maya tiene como eso, tiene como muchas opciones y muchas hacen lo mismo. Entonces, lo necesario es que aprendan lo básico y con eso ustedes se la juegan, o sea, de verdad, de corazón. También tenemos esta que es Flip, que en realidad sirve como para darle vuelta a ciertas caras. Pero, ven, como para este tipo de objetos, no lo sé si ocupan, yo que sé, hacer algo que tiene como un patrón o algo, puede funcionarles. Y simetría también, que ahorita la vamos a ver bien. Otra muy importante de este menú es esta, que por ejemplo, vamos a anotar algo. Si yo viniera aquí y selecciono este Edge, ¿verdad? Y lo borro, no pasa nada, no se borra. ¿Por qué? Porque si yo vengo acá y borro este, ven que sí se borró, pero como que algo no está bien. ¿Qué pasa si yo borro ese vértice? Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. O sea, esto es un engon. Y esto es malo. Esto es malo para la hora de renderizar. Ya les expliqué por qué. Ok, pero entonces, ¿cómo borro algo? ¿Cómo hago si yo no quiero este vértice? ¿Cómo rayos hago? Básicamente, esto pasa por esto. Si yo selecciono todo loop, todo el edge loop, que digamos que el edge loop es como la línea que gira alrededor del objeto. Si yo le doy borrar así como está, va a pasar esto y yo digo, súper bien, uno, dos, tres, cuatro lados, ¿verdad? Pero si nos vamos a vértices, van a ver que los vértices siguen ahí. Es un error muy común, es una novatada, pero sigue pasando mucho que borramos edges, pero si yo lo borro, aunque yo lo borre, ven que sigue ahí. Entonces ya aquí tengo un super engon. ¿Cómo evito eso? Fácil. Ven uno aquí que dice delete edge vertex. ¿Cómo lo activo? Simplemente cuando tengo mi loop o lo que quiero borrar seleccionado, le doy acá. Y listo. En teoría, ya él borró el loop que necesitaba y esto ya es un quad. Otra forma de hacerlo, como dice aquí, es usando control delete. Entonces, control más delete lo borra.
Y listo, eso serían la mayoría. Para las caras también tenemos otro tipo de, de herramientas que nos sirven para extraer cosas. Por ejemplo, si yo quiero, yo que sé, tengo este cubo y este cubo es un jabón y yo quiero que esto sea una etiqueta. Tendría varias formas. Yo creo que muchos lo querían es hacer un extrude nada más y listo, ahí ya tienes tu jabón con etiqueta, pero eso no sería ideal porque cuando ustedes modelen, lo ideal es que modelen respecto al material que tiene cada objeto. Por ejemplo, si yo modelo un jaboncito, yo quiero que el jabón sea una geometría y que el empaque o en lo que va envuelto el jabón sea otra geometría. Si fuera un jabón artesanal, yo qué sé, entonces sería el jabón, el empaque y el mecatito que envuelve ese jabón. Piensen en cada geometría como un material diferente. Porque voy a empezar haciendo una botella, porque la botella solo tiene un material. Por eso, para que luego vayamos un poquito más difícil, por decirlo así. Ok, ¿para qué les cuento esto? Porque si yo quisiera hacerle una etiqueta a este jabón, entre comillas, aquí hay uno que dice duplicar. Y duplicar me deja hacer esto. El offset, ven, me deja hacerlo hacia adelante. ¿Cuánto quiero que se traslade en Z? Igual, keep faces together. Si quiero que todo esto sea una sola geometría o si lo apago. Entonces, cuando ya saque esto, cada una de estas va a ser una geometría por aparte, ¿ven? Ustedes eligen cómo les puede funcionar más. Otra útil de esta es esta que se llama extraer, que es básicamente lo mismo. Se seleccionó todas estas caras y le doy extract. Se supone que hace lo mismo. Creo que esta funciona para cuando uno quiere tener diferentes polígonos, pero como les dije, chicos, creo que son demasiadas herramientas y al fin y al cabo yo uso dos, tres que están acá. Y aquí hay otras más que pueden ver, está la ayuda de Autodesk, pero creo que ya hemos gastado bastante tiempo hablando de esto. En resumen, ¿cuáles son las más importantes o cuáles son las que utilizo? En mi caso, añadir subdivisiones, Bridge para conectar geometrías, Detach, que lo que hace es lo mismo que hace duplicar. Es lo mismo. O sea, ustedes eligen qué utilizan, básicamente. Está extraer, está detach y está duplicar. También tenemos mirror. Vamos a ver si funciona en un solo cubito. Si lo doy acá. Ven, se supone que me haría un mirror en alrededor de la geometría dependiendo de dónde yo lo quiero. Ven, lo que hace es duplicarlo. Entonces seleccionan el objeto que quieren duplicar, le dan mirror aquí arribita. Aquí hay otro panel. Y aquí ustedes eligen a dónde lo quieren. Y listo. Es casi lo mismo que duplicar, como les dije, chicos. Otra forma de poder subdividir cosas es acá. Si selecciono esto, ven este. Este se llama Smooth. La diferencia entre este y agregar subdivisiones es que Smooth, pues, se pasa. Se pasa. Ven, hace esto. Agrega demasiadas subdivisiones. Y creo que, mira, un zapato. Creo que eso no es lo que necesitamos ahorita. Creo que es mejor tener un buen control e ir agregando poco a poco. Pues eso, aquí tenemos también, si tengo uno como este, le puedo dar a reducir. Si son quads, lo ideal, ven, como este está, ya lo desarmamos, ya no funciona muy bien, pero por ejemplo, si yo tengo un cubo nuevo y le hago smooth, va a pasar esto. Ven, y ahora es una esfera extraña, pero si yo quiero reducirlo, le doy clic acá y entonces le digo que me lo reduzca. Y por el porcentaje él va a ir quitando loops hasta quedar como yo quiero que quede. Esas son dos más. Aquí está Extrude, que es, como les dije, la herramienta más útil de Maya es Extrude. Luego está Bridge, que es la que ya vimos, biselado, conectar, colapsar. Y está esta otra que dice darle vuelta a triángulos, que no los necesitamos si vamos a modelar en quads. Está esta que es duplicate, que es lo mismo para sacar caras y quisiéramos hacer etiquetas y demás, colapsar todos los vértices y circularizar. Esas son las que estamos viendo. Sé que son bastantes, chicos. Traten de, no tienen que hacerme un resumen de todas en la infografía. Lo que ocupo es que conozcan que están todas estas, que cada una tiene sus funciones, pero en general para mí lo que ocupo que entiendan es cómo se utiliza extrude, cómo se utiliza agregar subdivisiones, cómo puedo sacar caras con, puede ser extract, puede ser duplicate, puede ser
D-Dash, la que ustedes ocupen, y cómo borrar geometría, que es con delete. Pero para mí la más importante sería delete edge vertex, porque después ustedes borran un loop y le queda los vértices, como les enseñé anteriormente, y ya eso está malo y eso y pues les baja la nota. Creo que eso es bastante importante. Esas serían las herramientas, por decirlo así. Ahora vamos a ver una pequeña demostración de cómo modelaría yo esta botellita.